Muy bien, bienvenidos a la quinta sesión de hermenéutica. En la sesión pasada o antepasada comenzamos a ver los 5 principios para la interpretación de la Biblia. La primera, y podemos decir más importante, es: las Escrituras son la autoridad, la máxima autoridad para la doctrina y la vida cristiana. Las Escrituras son la máxima autoridad para la doctrina y la vida cristiana, lo que creemos y lo que vivimos. Y luego hubo varios incisos ahí. Ellas tienen autoridad sobre toda revelación, sueño, visión, mensaje del Espíritu, etc. Número 2, ellas tienen autoridad sobre tradiciones humanas, sobre costumbres humanas. Número 3, ellas tienen autoridad sobre nuestra experiencia personal y la de otros. Ellas tienen autoridad sobre toda persona. Ellas tienen autoridad sobre toda cultura. Ellas tienen autoridad sobre toda teología elaborada por los hombres. Y ellas tienen autoridad sobre razonamientos humanos, por más lógicos que parezcan. Y luego notamos que hay que distinguir entre lo que la Biblia relata y lo que la Biblia aprueba, que no siempre es lo mismo. Ahora vamos a entrar al segundo principio de interpretación bíblica. La Escritura interpreta la Escritura. Esto es muy importante. La mejor ayuda para entender la Biblia es la Biblia. Ok, y vamos a ver en qué forma la misma Escritura nos ayuda a entender la Escritura. Primero, lo claro explica lo no claro. Porque hay textos muy claros en la Biblia, mucho. La mayoría de la Biblia sí es muy claro. Pero hay pasajes que no. Hay textos que no son claros, que son difíciles, que no entendemos. Por ejemplo, un ejemplo, Lucas 14:26. Lucas 14:26. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, vamos a aborrecer a nuestros papás, odiar a nuestros papás, porque aquí Cristo lo dice. Es un texto que nos sacude, nos saca de onda, como dicen. Pero es un texto que cuando hay un texto así que no entendemos muy bien y decimos ¿por qué?, tenemos que ver qué dicen otras escrituras. Por ejemplo, en Éxodo 20:12, ahí tenemos los 10 mandamientos. Éxodo 20:12. Dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Muy claro ahí. Honra a tu padre y a tu madre. Igual Pablo repite eso en Efesios 6. Repite el mismo mandamiento. En Efesios 6, del 1 al 3. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Estos son nada más 2 ejemplos de muchos que donde la Biblia habla y dice al hijo, a la hija, que deben de honrar, de no insultar, no aborrecer, no hacer mal a sus... En Proverbios, hay varios proverbios que hablan de esto. Entonces, si hay
por decir algo, 15 textos que hablan de honrar a nuestros papás, de no hacerles mal. Entonces, si hay un texto donde dice, aborrece a tu papá, a tu mamá, entonces tenemos que entender que a lo mejor esa palabra tenemos que entenderla de otra forma. La palabra aborrecer. Lo que yo creo que Cristo quiere entender, darnos a entender ahí es en comparación con nuestro amor a Él, nuestro amor a nuestros padres hasta debe de parecer odio. No odiemos a nuestros papás, los debemos de amar, honrar, respetar, etc. Pero Cristo dice, yo exijo el primer lugar en tu vida. Arriba de papá y mamá soy yo. Yo soy primero. Yo exijo el primer lugar en tu vida. Si no me amas sobre todas las cosas, no solo papás, sino hijos, etcétera, todo lo que menciona Cristo, ni puedes ser mi discípulo. Yo exijo, yo demando el primer lugar en tu vida. ¿Sí? Entonces, cuando dice aborrecer ahí Cristo, está hablando relativamente. No está diciendo que aborrezcamos a nuestros papás, pero a comparación con nuestro amor a Él, hasta debe de parecer odio. Aunque amemos mucho a nuestros papás, nuestro amor por Cristo debe de ser y necesita ser mucho mayor. Eso es un reto, ¿no? Es un reto para nosotros. Pero sí entendemos cómo otros textos claros ayudan a entender un texto no claro. Lo claro explica lo no claro. No se base en pasajes difíciles y aislados para formular doctrina o enseñanza. Mejor busquemos pasajes amplios sobre un tema para explicar textos aislados y difíciles. Por ejemplo, todo el capítulo 15 de Primera a los Corintios habla de la resurrección. Si quieres estudiar sobre la resurrección, lee todo el capítulo 15 de Primera de Corintios. Ahí hay un enfoque en la resurrección. También hay un versículo difícil ahí, el 29, donde Pablo hace referencia a los que se bautizan por los muertos. Y uno dice, ¿bautizarse por los muertos? Y ¿saben qué? Los mormones han edificado sobre ese versículo difícil de entender para muchos, una doctrina de que ellos sí se bautizan por sus parientes difuntos que no fueron mormones para jalarles algo, ¿verdad? Pero es un gran error basar una doctrina sobre un versículo difícil de entender. Por eso se equivocaron, porque buscaron en un texto una doctrina, un texto difícil, una doctrina. Mejor, si vamos a estudiar bien lo que la Biblia dice en cuanto al bautismo, hay muchos pasajes donde podemos ver eso y luego tratar de entender ese texto difícil a la luz de los textos claros. ¿Sí? Ok. Igual los dones espirituales. En Romanos 12 hay 8 versículos que hablan de esos dones. En Efesios 4, 16 versículos. Y en Corintios hay 3 capítulos que hablan de los dones. El 12, el 13 y el 14. Si quieres estudiar los dones en una forma amplia, mire todos esos pasajes. Yo me acuerdo cuando yo primero cuando yo tenía, yo creo que 20 años, llegué para estar 2 meses con mi tío Juanito, con mi hermano Esteban, después entre mi segundo y tercer año de la universidad bíblica, y escuché enseñanzas sobre los dones del Espíritu por un pastor que se llamaba Inocencio Olivares. Dios lo usó y nació en mí un deseo de conocer más de los dones, de saber cuál era mi don. Y lo que yo hice, leí estos 3 pasajes y luego escribí una oración a Dios pidiendo luz, pidiendo entendimiento sobre esto. Y Dios comenzó a enseñarme sobre los dones. Pero empecé leyendo y mirando todos los pasajes sobre los dones.
A veces tenemos una mentalidad de microondas, todo rápido, todo a vapor, ¿sí? Pero si quieres celeste, que te cueste, ¿sí? Si queremos, en Proverbios habla de que si quieres sabiduría hay que escarbar como buscar tesoros. Los mineros no están rascando en la superficie de la tierra, se tienen que ir y escarbar a fondo, ¿verdad? Para encontrar el oro, la plata en las minas. Así nosotros, hermanos, si queremos aprender bien de la Biblia, conocer bien la Biblia, tenemos que tomar tiempo. Tiempo. Amén. Ok, muy bien. Amén. Amén. Sí, ok, bien. Sobre la salvación, Romanos, los primeros 5 capítulos de Romanos hablan muy ampliamente sobre la justificación, sobre la salvación. Ahí debemos de basar nuestra doctrina sobre la salvación. Entonces, lo claro explica lo no claro. Y sí hay pasajes, como ya leímos, que Pedro dijo que algunas de las enseñanzas de Pablo eran difíciles de entender. No hay nada malo en decir, este texto no entiendo. No tenemos que entender todo. Mañana quizás Dios me da más luz, o en un año Dios me da más luz, o lo voy a estudiar más, a ver si recibo más iluminación. Pero sí hay pasajes difíciles. Pero no nos preocupemos tanto por eso, sino estudiar toda la Biblia y basarnos en los pasajes claros para nuestra enseñanza, para nuestra obediencia. Inciso 2. El texto se explica por su contexto. ¿Se acuerdan del famoso dicho? Un texto sin contexto es un pretexto. Si nomás tomamos textos aislados de la Biblia, podemos equivocarnos, podemos errar. Por ejemplo, en Lucas 12:12. En Lucas 12:12. Dice así. Lucas 12:12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Alguno podría tomar esto como un pretexto para decir, no tengo que prepararme para predicar. En la misma hora el Espíritu Santo me va a dar qué decir. No, ¿para qué me preocupo? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué la hermenéutica? Aquí tenemos promesa de Dios, el Espíritu Santo nos va a enseñar. En la misma hora subo al púlpito, llego delante de los niños en la clase sin ninguna preparación, el Espíritu Santo me va. Dice aquí Cristo, pero ¿qué dice el contexto? O sea, ese texto llega a ser pretexto si se toma así. Pero si leemos el 11, dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Entonces el contexto del 12 es la persecución. Es cuando te llevan ante un juez, te llevan ante algún rey, una autoridad, y te van a amenazar o quizás meter a la cárcel. Ahí sí no tienes que preocuparte. Quizás por eso Pedro, el día antes de que lo van a matar, ¿qué está diciendo? Está dormido. No está comiéndose las uñas, está bien dormido. Quizás se acordaba de este texto, no sabemos, ¿verdad? Pero podía descansar. En esos casos, ahí sí no tienes que preocuparte qué vas a decir. Pero si te toca predicar el otro domingo, preocúpate. Estudia, ora, toma tiempo en la palabra, ¿sí? Porque esa promesa no es para los flojos, no es para los descuidados, es para los perseguidos, ¿ok? Si eres perseguido, agarra esa promesa. Pero si no te están persiguiendo, prepárate bien para tu clase. ¿Sí entendemos? Entonces hay que ver en primer lugar el contexto inmediato, los versículos anteriores y los versículos posteriores, el párrafo.
¿Qué nos dice? Entonces, muy importante de ver los versículos anteriores y los posteriores al versículo que estamos estudiando. También nos ayuda en nuestra interpretación de la Biblia ver todo el libro que si estamos estudiando un pasaje, leer todo el libro para entender el contexto de todo el libro. Por ejemplo, en Juan 20, 30 y 31. Vamos a leer Juan 20, 30 y 31. Juan 20, 30 y 31. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan nos dice aquí, Cristo hizo muchos milagros que no anoté en mi libro, que no escribí en mi evangelio. Hizo muchas cosas, pero seleccioné estas con este propósito, para que crean y para que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que creyendo tengan vida eterna. O sea, Él tenía un propósito muy claro cuando escogió sus señales, sus milagros que anotó. Entonces Juan, esto nos enseña que Juan es un libro evangelístico. Si quieres evangelizar a alguien, ya Juan nos dice, para eso escribí este libro, para que leyendo de estos milagros que relaté, crean y tengan vida eterna. Entonces Juan es un buen libro para evangelizar, usar diferentes milagros, diferentes relatos ahí, para evangelizar, porque Juan ya nos dijo cuál era su propósito. Su propósito era para que creyéramos. Y usa la palabra, si no me equivoco, la palabra creer como 98 veces en su evangelio. Es su enfoque, cree en Jesús. Ok, entonces el contexto del libro nos ayuda a orientarnos. El otro día comencé a preparar un mensaje sobre Job, pero para tener el contexto otra vez, volví a leer todo el libro, porque realmente se necesita para ver el panorama completo, todo el libro, ¿sí? Entonces, no siempre tenemos que leer todo el libro, pero tomar en cuenta cuál es el propósito y el enfoque del autor. Eso nos orienta en cuanto a entender algún pasaje que estamos leyendo. Inciso C, hay que ver el contexto del testamento. Preguntarnos, ¿estoy leyendo el Antiguo Testamento o estoy leyendo el Nuevo? Porque hay dos pactos, y estamos en el Nuevo, no estamos en el Antiguo Pacto. Por ejemplo, en Éxodo 20, del 9 al 11, tenemos el mandamiento en cuanto al sábado. Éxodo 20, del 9 al 11. Éxodo 20, del 9 al 11. Dice así: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, gloria a Dios, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si nada más leemos ese texto, vamos a decir, ¿por qué guardamos el domingo? Dios nos habló bien claro aquí que debe de ser el sábado, el día de descanso. Pero tenemos que recordar que esto fue el primer pacto. Ahora estamos en el nuevo pacto. Vamos a ver lo que dice en Colosenses 2,
16 y 17. Hay diferentes pasajes que podríamos citar, pero este es uno que es muy claro. Colosenses 2, 16 y 17. Escribe así Pablo: por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El sábado fue sombra, las fiestas de los judíos fue sombra. No tenemos que guardar la fiesta de Pentecostés, no tenemos que guardar el tabernáculos, podemos comer carnitas. No estamos, eso fue sombra. Esas leyes de dieta fueron sombra, pero el cuerpo es de Cristo. Yo he usado esta ilustración antes, de que si yo llego de viaje y es de día y sale Katy a recibirme ahí afuera y ella se agacha y besa mi sombra, ¿qué pensarían si ustedes vieran ese cuadro? Pobrecita, ya, algo le pasó. Ahí está Roberto, ¿por qué está besando su sombra? ¿Sí? Cristo es el cuerpo, hermanos. Enamorémonos de Cristo, obedezcamos los mandamientos de Cristo. Lo de la ley de Moisés fue sombra, nomás señalaban a Cristo, el reposo que Él nos da. Vengan a mí, todos los que están cansados. O sea, vengan a mí y yo voy a hacerles descansar, ¿sí? El reposo, el descanso que Cristo nos ofrece. También otro pasaje, Romanos 14, 5 y 6. Romanos 14. Entonces, si algún adventista o sabático te juzga porque no guardas el sábado, recuerda, nadie te juzgue. No te tiene que afectar. Era sombra, eso es sombra. Gloria a Dios por la sombra, porque refleja algo del cuerpo. O sea, no es mala la sombra, pero es pura sombra. Y la realidad, el cuerpo es Cristo. Ok, Romanos 14, 5 y 6. Escribe Pablo así: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Si uno quiere guardar el sábado y tener su culto el sábado, que esté plenamente convencido en su propia mente. Si quiere guardar el domingo, adelante, para el Señor. ¿Sí? Pablo dice, el día no es importante. Tú puedes tener tu reunión, tu culto, cualquier día. Pablo nos está librando aquí de legalismos, de leyes, ¿sí? Y también está indicando que no es solo el sábado. Si uno quiere guardar el sábado, dice, está bien, no hay problema. Pero si uno quiere guardar el domingo, también. O el martes. O el jueves en la noche. ¿Sí entendemos? Esto nos libera, ya somos libres de esas leyes del Antiguo Testamento. Entonces, al leer la Biblia, al estudiar, tomemos en cuenta, ¿estoy leyendo en el Antiguo o el Nuevo? Si estás leyendo el Levítico y lees algunas cosas ahí, a veces tienes que recordar, no estoy bajo la ley. Esto es útil, hay cosas, no es que no sea útil, pero no estoy bajo la ley. ¿Sí? Muy importante, si no, vamos a volver a estar bajo la ley nuevamente. Y es todo o nada. Quiero estar, no, yo prefiero el nuevo pacto, yo prefiero el Cristo, quiero enamorarme de Cristo y lo que Él nos trajo. Ok. Entonces también tenemos que a veces fijarnos en
el contexto de la Biblia entera. Por eso, hermanos, ¿saben qué? Les recomiendo mucho. Una de las prácticas más útiles para a la larga entender bien la Biblia, ¿sabe qué es? Estar leyendo constantemente la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Una constante lectura, poquito cada día quizás, pero leer toda la Biblia. Porque toda la Biblia, ¿cuánto es inspirado por Dios? Entonces, ¿Habacuc también es inspirado por Dios? Sí. Lea Habacuc, entonces. ¿Sí me explicó? Sí. Jonás, todos los salmos. Pero ir picando aquí y allá, no es malo escoger un lugar y otro, pero parte de nuestra disciplina debe de ser leer a través de la Biblia. A través de la Biblia, poco a poco, porque todo fue inspirado por Dios. Todo es útil. Nada más que en cuanto a la ley, no estamos bajo la ley, pero sí hay cosas muy útiles ahí para el cristiano. Ok, en cuanto a la Biblia entera, puse un ejemplo ahí que para mí es muy interesante, y voy a pedir a Moy que venga a leer en 1 de Samuel 9, del 1 al 19. 1 de Samuel 9, del 1 al 19. Búsquelo en su Biblia y lean con él, leamos con él. Amén. Dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo a alguno de los criados, y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín, y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Y él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, ¿pero qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos qué ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo les dijeron, sí, helo allí delante de ti. Date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Entonces ellos subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos,
porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: He aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Aquí encontramos una historia muy interesante de asnas perdidas. Decimos, ¿por qué pone en la Biblia Dios una historia de asnas perdidas? Cis tiene estas asnas, se pierden y dice a su hijo Saúl, búscalas. Si lleva al criado, no las encuentran y por fin deciden ir con el vidente, con el profeta Samuel, porque todo lo que él dice sucede. A lo mejor él nos puede indicar dónde están. Y en el 6 dice, vamos pues allá, ¿sí? Toman esa decisión, vamos. En el 7, Saúl dice, vamos. Y en el 10, otra vez, dices bien, anda, vamos. O sea, están tomando decisiones ellos. No hay una revelación aquí de un mensaje del profeta todavía. Nomás están tomando decisiones cómo vamos a encontrar las asnas. Ok, pero el día anterior Dios le habla a Samuel y él dice en el 16, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti. ¿Cómo? ¿Por qué llegaron con Samuel, Saúl y su criado? ¿Porque decidieron o porque Dios los envió? Por las dos cosas. ¿Sí? Dios los envió a través de sus decisiones. Ellos pensando y así, Dios usó, fíjense, Dios usó hasta asnas perdidas. Y para mí es una ilustración bonita de Romanos 8:28. Sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas, incluyendo asnas perdidas, les ayudan a bien. Es que Dios quería que Saúl llegara con Samuel para que Samuel lo ungiera como rey. El pueblo ya había pedido rey, ¿se acuerdan? El capítulo anterior. Dios tuvo que hacer que Saúl llegara con Samuel y dice, ¿cómo le voy a hacer? Asnas perdidas. Fíjense lo que Dios usa. ¿Usa qué? Todo. Todas las cosas. No hay coincidencias, no hay accidentes en la vida del cristiano. Hay solo diosidencias, como decimos. Dios es soberano y Él obra en todas las cosas para nuestro bien. Entonces, si uno ha leído toda la Biblia y está leyendo en 1 de Samuel 9, dice, oh, qué ilustración más bonita de Romanos 8:28. Pero si no lee Samuel, nunca da con esa ilustración tan bonita. Entonces hay que leer toda la Biblia, porque la Biblia entera y se ilustra escritura con escritura, ¿verdad? Aquí tenemos para mí una ilustración sencilla, hasta en cierto sentido hasta un poquito chistosa, ¿verdad? De cómo Dios en su soberanía usa todas las cosas para el bien de sus hijos, para cumplir sus propósitos en su vida. ¿Ok? ¿Entendemos? Entonces hay que leer ¿cuánto de la Biblia? Toda la Biblia. Ok, muy bien. Muy bien. Inciso 3. Los paralelos ayudan a entender el significado. Los paralelos. Más bien vamos a pararnos ahí. Vamos a esperar hasta la próxima sesión para ver lo de los paralelos. Cómo estamos en el punto de que la Escritura interpreta la Escritura. Y aquí vamos ya enseguida a ver que los paralelos nos ayudan a entender el significado.